Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Diario de un Loco, película protagonizada por el magnífico y magistral Vincent Price, un actor que me encanta, que se come la pantalla él solo, un actorazo, y que bueno, esta película para mí es un clásico del cine de terror, una película que me encanta, y tiene una historia, la verdad, bastante original. La película está basada en una historia de Guy de Maupassant, no lo pronuncio bien, pero bueno, ese es el nombre del tipo, y la historia se llama El Orla, aunque la película se llama Diario de un Loco, lo que es la historia original se llama El Orla. Al principio de la película nos sale como una especie de relato escrito que nos habla de que el lobo mata al ciervo, el león mata a la gacela, el hombre con el rifle mata al león, y que el hombre está por encima dominando de todos los animales, pero por encima del hombre y dominando al hombre está el Orla. No nos explica bien lo que es, pero nos dice que hay un ser llamado el Orla que está por encima del hombre, que puede dominar al hombre. Al principio de la película vemos un funeral que entierran a una persona que es un magistrado, un juez, una persona muy importante. Ya al comienzo ya es pues la atmósfera que crean increíblemente buena, con el cementerio lleno de niebla, enterrando a esta persona. Bueno, pues es una película de corte gótico, muy al estilo de las películas que hacía la Hammer. De hecho, que esta película, en cuanto a esa paleta de colores, no tan saturada como la que realizaban los italianos, como Mario Bava o Dario Argento, sino un poco más tenue, como lo que hacía Terence Fisher o Freddy Francis, va mucho en esa línea. Algunos planos, esos encuadres también un poco encajonados para que parezca que los protagonistas están encerrados, como encajonados en una estancia, y algunos movimientos de cámara, esos traveling suaves, que recuerdan mucho lo que es la manera de dirigir de esta película a lo que hacía Terence Fisher. El director de esta película dirigió también otra que vi yo de él, es la de El sueño negro, ¿no? Una película protagonizada por Boris Karloff. Aparecían un montón de actores de la época. Estaba Lon Chaney Jr., si no recuerdo mal, John Carradine, Basil Rathbone. Bueno, aparecían un montón de actores del género de terror, iconos del género de terror de los años 30 y tal. La película era de los años 40, de las últimas que hicieron de esta etapa de cine de monstruos, de la Universal, de la RKO, etcétera. Pues esta película tiene ese corte gótico muy parecido a las películas de la Hammer, y sobre todo muy parecido a esta manera de dirigir de Terence Fisher. Hay que recordar que todos estos grandes maestros, Terence Fisher, Mario Bava, pues hicieron escuela, ¿no? Entonces va mucho en esa línea. Quizás lo que es la manera ya tan bebe tanto de Terence Fisher como en la propuesta que nos propone, lo que es la manera de actuar, lo que digamos, lo que rodea la película en sí es más al estilo de Roger Corman. Por ejemplo, la Hammer era más explícita, más violenta, igual que los italianos. Las películas eran más sangrientas. De hecho, que ellos empezaron con el tema de crear más violencia en el cine, de ya meter más elementos eróticos, más elementos violentos, más elementos de sangre, aprovechando ya de que era cine en color. Y los italianos, bueno, pues ya siguieron explotando esto. Pero las películas de Roger Corman eran más comedidas en ese aspecto. No eran películas muy sangrientas, no eran películas que se explotara mucho la violencia. Eran películas que tenían ese corte gótico también, bebiendo de las dos fuentes, de la fuente de la Hammer, sobre todo de Terence Fisher y de Mario Bava. Más de Mario Bava quizás en el tema colorístico que de Terence Fisher, en el caso de Roger Corman. Pero las películas no eran tan violentas. Las películas, pues si había alguna muerte, pues no era una muerte excesivamente sangrienta o excesivamente violenta. Y esta película va un poco en ese tono. Está rodada de una manera que podría recordar a las películas de la Hammer, sobre todo a las películas de Terence Fisher, pero ese envoltorio no es un envoltorio ultra violento y sangriento. No es que las películas de la Hammer fueran ultra violentas, empezaron cada vez a serlo más, sobre todo en los 70, para adaptarse a los tiempos más modernos, que ya empezaba el cine a hacerse más violento ya en Estados Unidos, con el cine de terror moderno que nos traían George Romero, John Carpenter o Tobe Hooper, o el cine que venía de Italia ya con Dario Argento, o incluso en España el fantaterror español ya empezó a hacerse más violento, más sangriento, y la Hammer pues ella fue la que lo comenzó y empezó a adaptarse a los tiempos, ¿no? Pero bueno, esta película es menos violenta que las películas de la Hammer o que las italianas, va un poco de acorde a ese cine de Roger Corman elegante y sutil.
Aparte que tenemos también a Vincent Price, que es el actor fetiche de Roger Corman. Bueno, pues en la película, después del entierro, vemos como que el muerto ha dejado encargado a un grupo de personas que abran una caja después de su muerte. Se ve que él tenía pensado que iba a morir, dijo, pues si muero, que abran esta caja, ¿no? La muerte no se ha certificado como un suicidio, sino como un accidente. La cuestión es que abren la caja y encuentran un diario, de ahí el título de la película, Diario de un loco. Entonces empiezan a leer el diario y la película es la historia de ese diario que están leyendo. La película, digamos, que sería contada y vemos en todo momento la voz de Vincent Price como narrador. O sea, es una película que está narrada en todos los momentos por Vincent Price y se ve lo que ocurrió antes de su muerte. El tipo es el tipo que ha muerto, el Vincent Price, que es un juez, una persona muy importante. Entonces vemos cómo va a visitar a la celda a un preso que van a matar en 3 días, van a matarlo en la guillotina. Esta película está ambientada en la Francia de 1800, y entonces el tipo pues ha matado a varias personas sin ningún tipo de motivo. O sea, los ha matado y ya está. El caso es que Vincent Price es una persona que este juez, digamos, que está muy interesado en conocer el porqué. Él piensa que siempre tiene que haber un motivo detrás de unas muertes. No puede haber muerte que no tenga un móvil, que no tenga un motivo. De hecho, que eso es algo también que la policía siempre tiene en cuenta. O sea, siempre tiene que haber un motivo, aunque sea un motivo de una psicopatía, pero tiene que haber un motivo. No puede haber una muerte sin ningún tipo de motivo. Y sin embargo hay un policía al lado que dice, bueno, a mí eso me da igual, de hecho que yo no creo ni siquiera que tenga que haber un motivo, el mal existe y ya está. Hay gente que es buena y de repente o ha perdido la cabeza o yo qué sé, ha podido pues desarrollar una enfermedad mental o simplemente de la noche a la mañana algo ha sucedido, algo que se ha vuelto mala, pero el Vincent Price quiere saber el por qué. ¿Qué es ese algo que ha sucedido que haya hecho que una persona buena se haya vuelto mala? Pero el policía le da igual, simplemente para él es buenos y malos y punto. O un bueno que se ha convertido en malo, le da igual el motivo. A veces ni siquiera hay motivo, simplemente una persona pasa de ser una buena persona a ser mala persona. Aunque yo creo que tiene que haber en ese aspecto un motivo. O sea, hay gente que está claro, tenemos el bien y el mal está dentro de nosotros. Tenemos un lado bueno y un lado malo. Si explotas más el lado bueno, hay gente que ese lado bueno es más fuerte, más en su interior, más grande que el lado malo, otros el lado malo es más grande que el lado bueno, y de nada, simplemente, o aunque no suceda nada, ese lado malo va a salir. Otras personas son buenas, pero tienen ese lado malo, que aunque sea más pequeño, por alguna circunstancia, algo que ha sucedido, ha sacado a la luz ese mal que ha aumentado y ha ocupado el lugar del lado bueno de esa persona. Pero a veces no hay ningún tipo de explicación. Hay veces una persona no tiene por qué tener una enfermedad mental, una persona a lo mejor ha sido toda la vida buena persona, no le ha sucedido nada malo y sin embargo luego hace algo malo. ¿Por qué? No sé, a veces es inexplicable. A veces simplemente el lado malo en ese momento ha surgido, se ha comido todo lo bueno que había en él en ese momento y ha hecho lo que tenía que hacer. Pero Vincent Price quiere darle un motivo, quiere darle un porqué. Y va a hablar con esta persona. Esta persona dice lo mismo que dijo en el juicio y que Vincent Price no lo creyó. Que hay un ser llamado el Orla que lo dominaba y lo utilizaba como si lo hipnotizara, como si lo fuera un autómata, y él no se daba cuenta que mataba. Era un títere en las manos de este ser, del Orla, de un ser invisible, del ser que nos han hablado al principio de la película. Entonces Vincent Price, por supuesto que no lo cree, pero llega un momento en el que al tipo se le pone los ojos como una franja de luz verde y le ataca a Vincent Price. Y Vincent Price, defendiéndose, lo tira al suelo y sin querer se da un mal golpe en la cabeza al hombre y muere el hombre. El caso es que a partir de ahí Vincent Price empieza, este juez, a escuchar esa voz, la voz del Orla. En un principio él piensa que es debido al trauma de haber matado a una persona, aunque sea en defensa propia. Pero después la voz empieza a seguir acosándole, diciéndole, ahora has matado a la persona que yo tenía dominada, aunque iba a morir de todas maneras en la guillotina, pero la has matado, ahora voy a dominar tu cuerpo, ahora tú vas a ser mi esclavo y vas a hacer lo que yo te diga. Él intenta resistirse, pero llega un momento en que él no puede resistirse más, es como una especie de hipnosis, de control de ese ser hacia Vincent Price, y lo primero que le hace matar es a un canario que tiene, pero después ya lo obliga a cometer otros crímenes. Entonces la película trata de eso, de que él está dominado por el Orla hace lo que le dice el Orla, pero no porque él quiera hacerlo, él muchas veces intenta resistirse, pero su voluntad es anulada por ese ser que tiene esa capacidad de anular la voluntad de las personas. Según nos explica el Orla, digamos que son seres que se encuentran dentro de en un plano, en nuestro mundo, pero en un plano diferente. O sea, no son seres de otro planeta, no son demonios, aunque están muy vinculados con la maldad.
ellos digamos que se alimentan de la maldad. Cuando van a, digamos, apoderarse de una persona, esta persona tiene que haber sentido odio en su interior. Porque el odio, digamos, que es lo que genera la maldad. Y todo el mundo en algún momento determinado, aunque haya sido momentáneamente, hemos sentido odio. En ese momento, ese odio es el que ha generado esa maldad en nosotros. Y por el odio se han cometido muchos actos malvados. Entonces, ¿qué odio siente este juez? Pues simplemente resulta que su mujer y su hijo murieron. Primero murió el hijo y él es como que culpó a la mujer por ello. Igual alguna negligencia, algún accidente, lo que sea, el niño murió. Ella se sentía tan culpable por lo que sucedió y por la culpa que le expresa a su marido, que se suicidó. Entonces él sentía odio hacia su mujer, porque encima que ha perdido al hijo, la ha perdido a ella por un suicidio, que ha cometido encima un pecado. Porque si es una persona que vemos que es cristiana, encima ha cometido un pecado y se ha ido de su lado suicidándose. Entonces siente un odio por dentro, y ese odio es el que aprovecha el Orla para poseerlo. Entonces digamos que el Orla o las Orlas son seres que se encuentran en nuestro mundo, pero en un plano diferente, como en una dimensión diferente, y solo pueden adentrarse en la nuestra a través del odio de las personas, convirtiendo ese odio en maldad. De ahí ya tenemos la explicación que buscaba Vincent Price. ¿Qué hace que una persona que sea buena, que no tiene ningún tipo de problema mental, que no le ha pasado nada malo en la vida, ni nada que haya fomentado eso, se haya convertido en un asesino o haya hecho barbaridades? Ahí está la respuesta. El Orla, que sería una especie de, digamos, de metáfora de lo que sería el odio en las personas, de que cuando sentimos odio, por el motivo que sea, odio ya puede ser envidia, celos, todos esos sentimientos es lo que la genera la maldad, es la parte mala nuestra. Y si eso va creciendo de alguna manera, en el caso de esta película nos muestra una manera sobrenatural con estos seres, los Orlas, pues si eso va creciendo en nosotros, pues podemos convertirnos en criminales. El tema de estos seres de otras dimensiones es un tema muy Lovecraftiano, ¿no? Seres de otros, no de otros mundos, sino de otros planos, de otras dimensiones dentro de nuestro propio mundo. Entonces estos seres se alimentan de esa maldad, quieren dominar a una persona para hacer que cometa actos malvados, porque ellos se alimentan de esta maldad, son en realidad seres malvados, aunque vinculados a la religión puede ser, porque al final hay una escena en la que va a matar a una chica y en el reflejo del cuchillo de Vincent Price se ve una cruz de una iglesia que hay ahí. Entonces es como que en ese momento el Orla no puede dominarlo. Por lo tanto, sí que podríamos decir que estos seres estarían vinculados a la religión también. No porque sean demonios ni nada, a veces simplemente podrían, a lo mejor incluso en la religión, haber denominado lo que se supone que son demonios a estos seres de esas otras dimensiones que están vinculados con esa maldad del ser humano y necesitan la maldad del ser humano. Si la cruz representa el bien, de alguna manera u otra, anula la maldad, o sea, anula los poderes que tiene ese ser contra la persona que está dominando. Entonces vemos pues eso, que le obliga a cometer crímenes. Decir ya parte con spoilers en spoilers, yo creo que ya está clara, porque si el comienzo de la película ya son spoilers, ya sabemos que Vincent Price muere a manos del Orla o no. Bueno, pues esto ya vendría ahora ya la parte con spoilers. El Orla le dice que... Le dice no, en realidad quiere que cometa crímenes, le da igual a quién. Simplemente él va a un psiquiatra porque en un principio pues él piensa que está perdiendo el juicio. De hecho, que esta película tiene un terror muy psicológico, porque en todo momento puede ser algo que esté en la mente de él. Haberle causado, pues no sé, como pues lo que le comentó este preso del Orla, pues haberle causado un impacto y él mismo creer que al matarlo, ese arrepentimiento de haber matado a esa persona, aunque sea sin querer, pues haber pensado de que ese ser pues le obliga a hacer cosas malas, de que él no es malo, es bueno, pero mató a uno sin querer y ahora pues ese ser que se apoderaba de ese pobre hombre pues se apodera de mí. Puede que todo esté en su mente, ¿no? Puede que al final en realidad pues sea a veces producto pues de una enfermedad mental que se haya producido, o simplemente el producto de la culpa, producto de una sugestión también. No hace falta el tener ningún problema mental para tener una sugestión mental y creerte algo que no es, y poco a poco ir perdiendo la cabeza o ir creyendo más en esa sugestión. En todo momento es un terror muy psicológico, porque puede estar en su mente o puede ser verdad de que exista el Orla.
generalmente da más peso la existencia del Orla, ¿no? Porque hay una escena en la que se ve un tipo con unos caballos y de repente el Orla ese le agarra las riendas del caballo, porque es como un ser invisible que puede levantar cosas y es invisible, y el caballo va a atropellarlo a él y a un cura que está al lado de él. Por lo tanto, sí que vemos que la existencia de este Orla es verdadera, pero te da también la opción de poder pensar de que el tipo está perdiendo la cabeza, de que todo esté en la mente del personaje interpretado por Vincent Price. Bueno, pues los monólogos que tiene Vincent Price, que no son monólogos, pues está hablando con el Orla, pero es como si hablara él solo, ¿no? El Orla le contesta cada vez que hace acto de presencia, aunque es un ente invisible, pero cada vez que está hablando Vincent Price con este Orla, madre mía, unos diálogos, es que es un actorazo. La verdad es que Vincent Price, solamente por ver la actuación de Vincent Price, merece la pena la película, porque es increíble la actuación, cómo se resiste, cómo el Orla intenta comerle la cabeza, antes incluso de poseerlo, intenta convencerlo, ¿no? Para que el tipo haga crímenes, para que haga lo que el Orla quiere, y él se resiste, incluso cuando intenta dominarlo se resiste. Bueno, esa actuación de Vincent Price increíble. Va a un psiquiatra, el psiquiatra le dice que retome aficiones, que se encuentra muy solo después de la muerte de su mujer, que retome aficiones pasadas. Él tenía la afición de esculpir, coge una chica para esculpirla. La chica pues es una vividora de estas que quiere dejar al marido, que es un pelagatos, un artista que no tiene un duro. Como ve que él tiene dinero, pues quiere casarse con él. El Orla le obliga a matarla y luego le echan la culpa al marido de ella. Entonces él dice que quiere entregarse porque no quiere que un inocente cargue con su culpa. El Orla, por supuesto, no quiere, porque quiere seguir dominándolo para que sigan matando. Porque el Orla, si no lo tiene a él, no puede dominar a alguien hasta que no encuentre a otra persona que sienta odio como él. O sea, ya que lo tiene a él, quiere exprimirlo al máximo hasta que pueda encontrar a otra persona. Entonces ahí vemos la lucha del bien contra el mal, la lucha de él contra el Orla o contra su propia mente, contra la propia mente que está dominada por ese ser, por ese Orla. Bueno, la película, como digo, increíble interpretación de Vincent Price, un argumento muy original, porque vemos también de que en realidad no es un ser, es un ser físico, pero solamente que el ojo humano no lo puede ver porque está en otro plano, está en nuestro mundo, pero en otro plano astral, por decirlo de alguna manera, ni siquiera en otra dimensión. Digamos que está en nuestro mundo, pero nuestros ojos no pueden verlos, porque se pone delante de un espejo y el reflejo de Vincent Price no se refleja en el espejo. Entonces, si no se refleja es porque hay algo físico que está tapando su reflejo. Sin embargo, ese ser tampoco se refleja en el espejo. Es decir, nosotros no podemos verlo, pero están ahí. Es decir, tienen una forma física, simplemente que el ser humano no puede verlas, pero ellos están ahí y solamente pueden interactuar con nosotros, solamente pueden hacernos daño, tocarnos o poseernos si el ser humano siente odio, si es un ser humano pues un poco atormentado. Entonces ellos van cazando a esas personas. Puede ser que muchos de los criminales que hayan habido a lo largo de la historia hayan estado dominados por este Orla, que poco a poco va cambiando también la personalidad de Vincent Price y lo va haciendo cada vez más malvado, aunque llega un momento en que él se resiste. Hay momentos en los que incluso sin estar dominado por el Orla, vemos como que su personalidad ha cambiado y como que se ha vuelto más con una personalidad pues más malvada, ¿no? Sin embargo, él al final logra resistirse, no quiere llegar a convertirse él, sin estar dominado por el Orla, en lo que el Orla lo está convirtiendo. No quiere llegar a convertirse en esa persona malvada, maliciosa. Por lo tanto, es una lucha del bien y del mal, una lucha que tenemos muchas veces nosotros mismos contra nuestro mal interior, contra nuestra propia mente, que a veces nos juega malas pasadas. Entonces es una película que me parece muy original, muy bien dirigida. Me encanta lo que es pues el uso de colores, el uso de luces y sombras. Se utilizan mucho los claroscuros. Un recurso muy utilizado también en los años 30, que era eso de que se vea como iluminados los ojos del protagonista, esos ojos penetrantes de Vincent Price y las sombras cubriendo lo que es todo el rostro. Está muy bien dirigida, muy bien interpretada, una historia muy original. Bueno, una de las grandes películas de Vincent Price, para mí una joya dentro del cine de terror. Y bueno, al final me parece pues impresionante lo que es el tramo final, que no voy a desvelarlo por si queréis ver la película, porque es una película que recomiendo. Si os gusta el cine de terror de corte clásico, si os gusta el cine de terror de la Hammer, el gótico tanto inglés como el italiano, pues las películas de Roger Corman van mucho en esa línea, más incluso de las películas de Roger Corman, va muy en esa línea esta película. Es Diario de un loco, una película que tiene un terror muy, muy, muy psicológico. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.